Para comprender más sobre lo que significa este fenómeno de la tormenta solar, saludamos a Diego Mardones, licenciado en Física, magíster en Astronomía de la Universidad de Chile y PhD en Astrofísica por la Universidad de Harvard. Señor Mardones, bienvenido y empiezo preguntándole de qué se trata esta tormenta solar que se espera para esta noche. Buenas noches, un placer estar aquí. El Sol es principalmente una esfera grande, muy caliente, bastante redonda y muy pareja. Es como que en todas partes igual, uno la ve y se ve amarillo, con un poquitito de granulosidad. Pero hay un periodo de actividad originada por campos magnéticos que la apreciamos como las manchas solares. Las manchas solares son unas zonas un poquito más negras, se ven más oscuras y están asociadas a actividad magnética. Y una de las propiedades interesantes de las manchas es que aparecen y desaparecen, van cambiando en tamaño y en cantidad en un periodo de 11 años. Entonces el Sol cada 11 años casi no tiene manchas, luego empieza a tener más y más y más hasta un máximo de manchas solares y luego menos y menos y menos hasta que a los 11 años de nuevo casi no tiene manchas o no tiene ninguna. Hoy estamos cerca de un periodo de máxima actividad solar. Comenzó hace entre 1 y 2 años, así que en 1 o 2 años más vamos a terminar este periodo. Estamos cerca del medio. Y cuando hay más manchas solares, hay más actividad magnética. Eso es lo que sucedió hace un par de días en el Sol. Entre el miércoles y el jueves hubo varias de esas erupciones en una zona cerca del sur, en la parte, en el hemisferio sur solar, que tiene una zona con muchas manchas. Y hubo 5 de estas explosiones, y cuando hay una explosión como esta, envía material, partículas cargadas en cualquier dirección del espacio, ¿no? La pueden enviar para allá, para acá, para distintas partes. Varias de estas vienen en dirección a la Tierra. ¿Ok? Entonces uno ve la erupción, se ve con luz. ¿Ok? La luz del Sol que tiene esta erupción se demora 8 minutos en llegar a la Tierra y ya sabemos que ocurrió esta erupción. Pero la masa, las partículas cargadas, electrones, protones que vienen a alta velocidad, no viajan a la velocidad de la luz, van a llegar a la Tierra desde esta noche, quizás mañana, hasta el domingo. Entonces, entre este viernes y domingo se espera una mayor afluencia de partículas cargadas del Sol. Ese es el origen de lo que está sucediendo. Buenas noches, licenciado. Hemos visto este tipo de fenómenos en el pasado y si es así, ¿cuál es la diferencia con el que veremos este fin de semana? Esta es una erupción. Han habido otras, por ejemplo, hace un par de meses, hubo varias en enero, hubo varias también. Em, Esta es quizás la más grande desde el año 2003. Ok, entonces, hace 2 ciclos solares atrás hubo una erupción más grande que las que esperamos lleguen a la Tierra entre esta noche y el domingo. En los últimos 20 años han habido muchas, pero son todas más pequeñitas. ¿Y cuál es el problema? El tema es cómo interactúa ese gas, ese plasma de partículas cargadas con la Tierra, ¿no? Si uno está en el espacio, uno recibe un chorro de partículas cargadas y eso puede ser complicado. Estando aquí en la Tierra, la verdad es que eso casi no nos afecta. El campo magnético de la Tierra, es que es un tremendo imán, que es lo que nos permite apuntar hacia el polo norte o polo sur cuando uno usa una aguja de una brújula, por ejemplo, redirige todas estas partículas cargadas. Cuando llegan, cualquier partícula cargada va a tender a seguir las líneas del campo magnético de la Tierra. Y entonces un chorro de partículas cargadas del Sol no llega al Ecuador, no llega ni a Santiago, ni a Washington, ni a ningún lugar así. Queda normalmente atrapado con el campo magnético de la Tierra y cae cerca de la superficie en las zonas polares, donde se junta el campo magnético. Si uno está cerca de los polos y esas corrientes eléctricas son muy grandes, puede afectar telecomunicaciones y puede afectar también los tendidos eléctricos. Y bueno, el 2003 hubo cortes de energía en Escandinavia, por ejemplo.
En- Entonces, eso son cosas que podrían repetirse. Y esos cortes pueden ser cosas muy pequeñitas o pueden durar horas es- según la intensidad de esta explosión. ¿Cree usted que estamos preparados en caso de que esto suceda? ¿Debemos tener en cuenta alguna recomendación? Mira, lo más evidente que está garantizado que sucede, además de las auroras, cambia el estado de ionización, ¿ok? La carga eléctrica de las partículas del gas en la atmósfera alta, en lo que llamamos la ionosfera. Y eso afecta las comunicaciones por radio de onda corta. Radio de onda corta fue tremendamente importante durante el comienzo del siglo pasado y se sigue usando, pero ya no es tan esencial como lo era. Ahora las comunicaciones son principalmente por fibra óptica. Entonces no se espera tenga un gran efecto. Pero si uno usa cualquier tipo de señal de radio, por ejemplo, se usa señales de radio para orientarse, para navegar. Cuando uno está en canales cerca de tierra, hay antenas que están emitiendo señales de radio que los barcos reciben. Ese tipo de comunicaciones, como mínimo, va a ser más ruidosa. ¿Ok? Entonces podría cortarse o cortarse por un rato, al menos va a ser más ruidosa. Los satélites es otro problema. El problema de los satélites es que no están aquí en la Tierra junto a nosotros, sino que están orbitando la Tierra a una altura significativamente grande y por lo tanto no cuentan los satélites con la protección de nuestro campo magnético en la Tierra. Y entonces el problema de los satélites es que pueden recibir un tremendo chorro de partículas cargadas y pueden sufrir daño. Todos están preparados para eso, digamos, entonces siguen funcionando normalmente, pero a veces se detienen, hay que reiniciarlos y también pueden sufrir un poco de daño permanente. Es por eso que también sistemas como los GPS pueden fallar porque un satélite puede apagarse por un rato o pueden ser más ruidosos. Así que ese tipo de cosas está como casi garantizado que van a suceder. La consecuencia más grave para alguna gente es si es que hay interrupciones al suministro eléctrico. Eso es mucho menos probable, pero sucede en lugares localizados. Como le decía, el 2003 ocurrió en Escandinavia. Durante varias horas hubo partes de Escandinavia que se quedaron sin suministro eléctrico. Ha pasado también en Canadá, no sé, en Montreal, en distintas partes, no sé, siempre cerca de los polos. Y eso, bueno, no estamos en una época en el hemisferio norte muy invernal. En el hemisferio sur nos acercamos al invierno, pero no hay ciudades ni mucha población muy al sur. Eh, no sé, Punta Arenas, Ushuaia, Puerto Williams en el sur de Chile están a latitudes como 55 grados sur. Y en Sudáfrica es bastante más al norte. Entonces, el efecto en la práctica para la población eh, es probablemente menor. Pero entonces, ¿un evento de estas características representa algún peligro? Yo diría que no, en el sentido que puede ser un peligro para algunos tendidos eléctricos, para suministro de energía, solo cerca de los polos. Aunque eso sea cierto y que sí lo es, eso no representa un peligro para los seres vivos. Porque no va a llegar un rayo que cae directamente en tu casa, no es algo localizado, sino que es algo que cubre un área muy grande cerca de los polos. Entonces no representa un peligro para ninguna persona, sí podría poner en peligro el suministro eléctrico en algunas partes. Y ya para finalizar, ¿en dónde se podrá ver este fenómeno? En el caso de los eclipses solares, por ejemplo, hay que utilizar filtros para proteger la vista. ¿Hay que tomar algún tipo de precaución? Em, no es necesario tomar precaución. Si uno quiere mirar el sol directamente, hay que utilizar lentes como de eclipse solar. Y las manchas que hay en la parte sur son grandes y van a permanecer visibles varios días mientras está rotando, digamos, se van a tapar eventualmente, ¿no? Pero probablemente son visibles. Para mirar las auroras,
es mucho más tenue, es muy poquita luz. Entonces, por ejemplo, durante el día no se ve nada. Hay que estar cerca del polo norte o del polo sur de noche y no se necesita ningún tipo de protección para la vista. Y son grandes, ¿no? Ustedes probablemente han visto imágenes. Varían, como que a veces bailan un poco, se van desplazando y cambian también del colorido según el tipo de iones que estén brillando. Así que son muy bellas, hay tonos morados, lilas, rosados, rojos, verdes, eh, y vale la pena si es que uno está en un buen lugar. Muchas gracias al doctor Mardones por acompañarnos en el informativo USA y explicarnos esta importancia del fenómeno que tendremos esta noche y este fin de semana.